Fiducia sei per noi, fiducia sei per noi, pane vivo dentro di noi. Yo me dirijo a comenzar esta última charla del Congreso, que es sobre el poder de la sangre de Cristo. Entonces voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Voy a leerles a ustedes de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, desde el versículo 19. Hebreos 10, 19. Por tanto, hermanos, como tenemos la confianza de entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino reciente y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne, y a un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y una fe plena, después de purificar nuestros corazones de una mala conciencia y de lavar nuestro cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa, y estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras, sin abandonar nuestras propias reuniones como acostumbran algunos, sino animándonos tanto más cuanto más cercano veis el día. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda ningún sacrificio por los pecados, sino la tremenda espera del juicio y el ardor del fuego que va a devorar a los rebeldes. Si alguien transgredía la ley de Moisés con el testimonio de 2 o 3, se le condenaba a muerte sin compasión. ¿Qué castigo más grave pensáis que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado impura la sangre de la alianza en la que fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos bien al que dijo: mira, mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y otra vez dice: juzgará el Señor a su pueblo. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Palabra de Dios. Pues tenemos conciencia de todo esto y a través de este congreso pues hemos continuamente escuchado reflexiones hermosas sobre tengo sed, sobre el agua viva, sobre la sangre del Señor. Rafael Piña nos hablaba maravillas en este recorrido que nos dio. Toda esta gracia tan grande que nos dio el Señor de conocerlo más, de adentrarnos más en nuestra fe. Y seguramente que todo lo que nosotros hemos escuchado durante este congreso, pues es algo que de alguna forma ya lo conocíamos, porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo del bautismo, recibimos la sabiduría de Dios y por lo tanto está infuso en nuestro corazón todo este conocimiento. Cuando en la iglesia el predicador, el maestro está hablando, no está enseñando nada nuevo, porque el Espíritu Santo ya nos lo dio todo. Lo que está haciendo es despertando lo que está infuso en nuestro corazón por gracia del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos simplemente instrumentos. Yo siempre, antes de venir a compartir una charla como esta, me arrodillo ante el Señor. Aquí hoy lo hice ante el Niño Jesús, porque en esta casa, que es la casa madre de nuestra comunidad, tenemos más de 100 niños que yo he traído de todo el mundo, todo tipo de niños Jesuses. Y me arrodillé a los pies de un niño que traje de Filipinas, el niño de Cebú. Y le dije: Señor, aquí viene tu parlante roto. Si tú no eres el que hablas a través de mí, no tengo nada que decir.
y es la verdad. Por eso debemos tener la conciencia de que el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo ya nos dio todo. Ahora, la tarea nuestra durante esta vida, en este destierro, es lograr despertar esa gracia, hacer la vida en nosotros, que impregne todo nuestro ser, todos nuestros instintos, sentidos, razón, que se haga parte de nuestras acciones, de nuestras intenciones, de nuestras pasiones, de todo lo que nosotros queremos, anhelamos, deseamos, en todo sentido se haga parte de nuestra vida integralmente. Y en esa forma, todo lo que escuchamos de Dios en la iglesia simplemente va a ser un despertarse de ese espíritu que está en nosotros. Por eso los predicadores, los maestros en la iglesia, no somos más que un instrumento inútil que el Señor utiliza para que todo lo que ya se hizo, todo lo que se dio en su pueblo, se haga vida. O sea, al final, pues cada uno de nosotros terminamos siendo ese instrumento que el Señor es el que afina para Él interpretar sus melodías de acuerdo a lo que Él escoge, porque Él es el divino conductor, el divino maestro. Y es importante que nosotros tengamos esto claro para que nunca pensemos que estamos haciendo nada que el Señor ya no haya hecho. Y yo pienso que muchas personas en la iglesia caen en ese error. Me ha tocado pues vivir esa experiencia y seguramente que yo también en algún momento he pecado en eso de pensar que yo sé algo o que yo estoy diciendo algo o que lo que estoy diciendo es mío. Todos los días le pido a Dios que no permita eso. Es importante mantenerse libre de ese creer que somos algo o que tenemos algo, porque sin Dios no somos nada y todo lo que tenemos nos lo dio Él. Con la diferencia de lo que no tenemos bien, o sea, lo que no ha sido bien habido, los malos pensamientos, las malas intenciones, el pecado en sí. Cuando hablamos de la sangre, des en cuenta que en esta palabra que yo leí, que yo nunca las escojo, las abro guiado por lo que el Espíritu me lleve, lo primero que encontramos en esa lectura es la sangre. Ese santuario del que habla ese pasaje al que entramos por la sangre del Señor, el velo que es su carne, a través de ese velo entramos y encontramos algo muy increíblemente interesante en esto que es, y además de que es interesante porque es fascinante el misterio de Dios en Jesucristo, también es importante darnos cuenta de que necesitamos más que nunca utilizar todo lo que Dios nos ha dado, porque estamos en medio de una tormenta en este momento como familia humana, y esto nadie lo puede ocultar, es verdad. Estamos viviendo cambios muy grandes en el mundo. Hay personas que no observan estas cosas, porque unos por miedo, porque no quieren pensar nada y no quieren asustarse, otros porque no ven, no oyen, otros porque simplemente es más conveniente seguir con lo que se tiene en el corazón que con lo que está mostrando la vida. Por eso Jesús decía y se quejaba, decía, ustedes pueden predecir el clima, porque de acuerdo a por dónde sopla el viento, de dónde viene, para dónde va, ustedes saben que esas corrientes indican ciertos cambios y por eso saben que va a llover o que va a haber sequía, pero ustedes no leen las señales de los tiempos. Y él se refería a precisamente lo que sucedió cuando vino el diluvio universal. Ustedes saben que la palabra dice que todo el mundo estaba tomando y bebiendo y comiendo y bailando y casándose, esto, y entre tanto les llegó la tragedia y todos quedaron sepultados bajo el agua. Y esto sucedió en Sodoma y Gomorra y sucedió en todos los lugares a través de la historia de la humanidad donde Dios ha actuado
y el hombre no se ha percatado de que vienen cambios grandes. Siempre que van a haber cambios radicales, porque Dios está actuando para darle un cambio a la humanidad, hay muchas señales. Ahora, pues también nos cuidamos de no ponernos a caer en un fanatismo o en una obsesión mística o en cosas así que son muy comunes cuando hay cambios grandes, porque hay mucha gente que puede caer víctima de los espíritus y terminar adivinando cosas. Ahora, cuando hablamos de la sangre, nosotros sabemos que, como decía Rafael Piña muy claramente, el demonio también utiliza la sangre para hacer cosas malas. Dios utiliza la sangre de su Hijo para hacer lo más bueno de todos, que es comprarnos a nosotros y darnos la salvación. Ustedes saben que esa palabra, que fuimos comprados con la sangre del Señor, es una palabra muy misteriosa, porque entonces ¿quién nos vendió? O sea, que ¿a quién le pertenecíamos? ¿Por qué nos tenían que comprar? Esas son preguntas importantes. Yo me acuerdo cuando yo era niño, estaba en el colegio y escuché por primera vez en una clase de catecismo que hablaban de Jesús, que el Padre con la sangre de su Hijo nos compró nuestra libertad. Eso sí que me quedó a mí bien enredado, porque yo rehusé incluso escuchar eso, que me parecía tan raro y me parecía como un poco como ingenuo. El profesor de religión, yo no le tenía respeto, pues obviamente, seguramente no tenía yo tampoco temor de Dios, a pesar de vivir en una familia muy católica y en un pueblo muy católico, en una cultura muy católica, pero de ahí a crecer uno a ser católico, pues hay mucho recorrido. Y el caso es que esta realidad de que fuimos comprados es muy importante entenderla, porque entonces el precio de nuestra libertad se ha pagado con sangre. Y esa sangre, que es la sangre de Jesús, nuestro Redentor, hizo posible que nosotros fuésemos desencadenados de la esclavitud del pecado, del demonio, porque el pecado es Satanás. Y si nosotros fuimos comprados, ¿de quién nos compraron? Pues del diablo. Por eso es tan importante tener esa claridad de qué es lo que Cristo ha hecho para nosotros en nuestra vida, qué es lo que hizo esa sangre. Esa sangre, ustedes han visto que en nuestra iconografía siempre tenemos muchísimas imágenes de Jesús con su sangre. Esas imágenes son muy importantes. Tengan en cuenta que hace 500 años, con la famosa reforma, que de reforma no tiene nada, sino este protestantismo que sale de esta revolución que hay en la iglesia, se evita la sangre y el sufrimiento, el calvario, la cruz, todo eso se empieza a evitar. Algunas ramas del protestantismo mantienen un poco de eso, como son las ramas de Enrique VIII hasta cierto tiempo. Toda esa iglesia de Inglaterra y después anglicana mantienen ciertas iconografías, pero la mayoría la pierden, sobre todo los calvinistas, que destruyen todo lo que es iconografía de la iglesia y quedan con solo la palabra. Por eso los conocemos como solo Biblia, así se conocen las sectas, ¿no? Pero cuando usted ve las catatumbas en Roma y muchas de las iconografía que se encuentra en la Tierra Santa, nos damos cuenta que esa historia plasmada, pintada en iconos trascendentales que reflejan nuestra historia sagrada, es una enseñanza que ha sido transmitida por medio del Espíritu Santo, porque nadie puede ponerse a pintar un cuadro de Jesús sin que el Espíritu lo esté inspirando, a no ser de que sea un blasfemo o una persona que quiere cometer un sacrilegio como lo hay hoy,
de tanta gente que hacen películas perversas para desacralizar las cosas de Dios. Pero la iconografía, que como la conocemos nosotros, es una inspiración de Dios. El Espíritu Santo es el que mueve esas manos de los artistas para nuestras estatuas, todas nuestras imágenes, pero en todas ellas hay mucha sangre. Jesús aparece muchísimas veces ensangrentado porque encontramos su pasión, encontramos muchísimas áreas de nuestra religión católica en las cuales se nos presenta la importancia de la sangre. Y también se nos enseña que toda esa crueldad que podemos ver en la iconografía de Ecce Homo, Jesús totalmente lacerado, golpeado inhumanamente ante Pilatos, todo lo que sucede en el juicio del Señor, la forma tan horrible en que lo golpean, en que le hacen daño físicamente, y toda la sangre que se comienza a derramar. Hoy, dentro de los testimonios que escuchamos a Teresa Arpí, nuestra querida hermana y muy buena amiga de Barcelona, y ella hablaba algo muy lindo, que era recordarnos de esa escena de Jesús ante Pilatos, cuando lo están latigando, castigando contra la columna, y toda esa sangre que cae ahí la recoge la Virgen con unas sábanas que le trajo Claudia, la esposa de Poncio Pilatos. Esto se ve según la revelación de Caterina Emmerich, pero sabemos que dentro de estas historias sagradas y también revelaciones privadas, siempre llegamos al punto de que toda gota de sangre que Jesús derramó es una gota de salvación. Miles incontables de almas se han rescatado con cada gota que el Señor derramó. La primera vez que yo fui al Medio Oriente de misión fue al Líbano, a Beirut, y estando allí en una iglesia de los maronitas de Saint Charbel, tuve una experiencia en el Santísimo sobre toda esa tierra del Medio Oriente, porque yo en un estado de oración y contemplación le preguntaba al Señor en el silencio de mi corazón el misterio de por qué el Medio Oriente era un lugar tan conflictivo, y sobre todo cómo habían ya tan pocos cristianos, y por qué razón los musulmanes generalmente se habían tomado toda esa tierra, si era la tierra del Señor, si es la tierra del Señor. Y el Señor me mostró con mucha claridad cómo es que esa tierra es para el demonio la pesadilla más grande que hay, porque ahí están las huellas de Jesús. Jesús caminó por muchos lugares de todo ese territorio que se conocía entonces como la Judea, que abarcaba mucho de lo que son diferentes países del Medio Oriente hoy, porque eso está muy dividido comparado a como era entonces. Y nos damos cuenta que todas esas huellas de las pisadas del Mesías es lo que el demonio constantemente está pisoteando, porque eso es su derrota, esa es su derrota. Y vi cómo es que en el Medio Oriente no habrá paz entre judíos y musulmanes hasta que Jesús regrese. Ustedes saben que ellos están bajo la ley mosaica, bajo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, no perdonan porque no están redimidos. Para conocer el don del perdón, tienen que ser redimidos por el Mesías, que es el que nos trae el perdón. Y entonces esto quiere decir que siempre estarán en una venganza, porque la misma ley los exige que ellos tengan que vengarse por su dignidad, para mantener el respeto a sus tribus, a sus principios, a su religión, y entonces no va a haber paz hasta que Jesús regrese.
Y esto es increíble. Y esto el demonio lo utiliza porque es un espíritu de división, el que evita que ellos no conozcan el Mesías, y también un espíritu de odio contra la verdad, contra el cristianismo, y por eso es tan perseguido. Pero des en cuenta que las huellas de Jesús más dolorosas son su sangre, y esa sangre derramada por todo el Calvario. Cuando uno se recorre el Vía Crucis, la vía dolorosa en Jerusalén, uno siente la presencia de todo ese dolor, y también del triunfo, y también de los enemigos del Señor. En una oportunidad, ahí en Jerusalén, yo iba haciendo las estaciones del Vía Crucis, y adelante de mí iba una mula musulmán con un grupo de estudiantes. Iba burlándose y desacrando toda la historia de Jesús. Y no entiendo por qué se recorrían varias estaciones. Atrás de él iba un rabino joven judío, también con un grupo de estudiantes. Como una de las personas que iba conmigo era judía, me estaba traduciendo las cosas que decían, y era increíble cómo nosotros estábamos viviendo en ese Vía Crucis prácticamente lo que vivía Jesús cuando andaba por ese Vía Crucis, porque los mismos judíos estaban diciéndole las mismas cosas que estaban diciendo ese profesor, ese rabino judío a sus estudiantes, y ese mula musulmán a sus estudiantes, y eran o discípulos, como se quiera llamar, pero era como vivir todavía lo mismo, como si eso no hubiese terminado. Y podía yo sentir en mi corazón que todo este recorrido del Señor, toda esta pasión, se dará en la iglesia militante hasta su regreso. Por eso decimos que entre más se acerca el regreso de Jesús, más entendemos que la iglesia está viviendo su pasión. Claro, porque nosotros continuamos en ese Vía Crucis, y cada uno de nosotros tenemos que aprender esa lección en la escuela de la sangre de Jesús. Es una escuela muy importante, es importantísimo. Ustedes saben que nosotros como católicos conocemos sobre la escuela de María, y la escuela de María, don precioso, es caminar con la Madre de Jesús para aprender a conocer más a su Hijo, y para caminar con el Espíritu que ha recibido María, que es la humildad, la obediencia, el espíritu de caridad y de servicio, todos esos dones maravillosos que brillan, que florecen en el corazón inmaculado de nuestra Madre Celestial. Pero la escuela de la sangre de Jesús es entrar en Él, de la mano de María, que es quien camina con el Señor por ese Calvario, junto con unos pocos testigos que ya sabemos por la historia sagrada que fueron un puñado de mujeres santas y el apóstol Juan, que era el más joven. Y esta escuela de la sangre del Señor es la escuela del Calvario, es donde entendemos el sufrimiento. En esta experiencia del Congreso podemos ver testimonios como el que tuvimos hoy, de un matrimonio amigo de Guadalajara, los Guillén, y nos dimos cuenta del dolor, el sufrimiento que nos compartieron. En medio de tantas otras cosas lindas que nos compartieron, también el Espíritu Santo quiso que ellos compartieran su sufrimiento, y nos damos cuenta de algo que decía el esposo, que era precisamente decir el hecho de que estemos con Dios. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir, y es tan importante tener eso claro, ¿no? Porque des en cuenta que nosotros siempre caemos en esa trampa. Cuando yo entré de regreso a la iglesia, tenía 49 años, fue a los 47 años que el Señor se me apareció.
pero a los 49 años fue que me llamó como misionero. Y yo pensaba que siendo misionero y viviendo esa nueva vida, habiendo dejado el pecado, pues estaba libre de muchas cosas, que ya la vida mía iba a ser muy ordenada y me iba a evitar meterme en problemas, y muchas cosas así. Y de repente comienzo a vivir pruebas inmensas. En el año 2002 en la cárcel, y después de eso cientos de pruebas, otra vez en la cárcel, y así suceden cosas una tras otra que me van enseñando poco a poco de que no es color de rosas. Estamos en un camino en el destierro que también envuelve mucho sufrimiento, y sobre todo cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y nos ofrecemos a darle todo a Él, Él se toma todo, pero al mismo tiempo también permite que nosotros seamos probados. Yo siempre le recuerdo a la gente algo muy importante, porque ustedes saben que el Evangelio es nuestro libro de la vida, ese es nuestro mapa de nuestra salvación. Y ahí el Señor, hay un pasaje importantísimo sobre este punto que estoy tocando, que es cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para pasarte por el trillo, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando hayas pasado por esa prueba, ve a testificarle a tus hermanos. Yo siempre lo pongo como ejemplo por esto, porque hablando de lo que es la vida en Dios, cómo es que cuando nosotros comenzamos a caminar con Él y le entregamos nuestra vida seriamente, ese no es el fin de los problemas. Eso no quiere decir que ya no vamos a tener ninguna dificultad. Es el principio de una prueba verdadera, en serio, porque ya el diablo empieza a mirarnos y a decir: así de que mucho de Jesús, ¿no? Con que te entregaste a Él de verdad, del todo. Entonces vamos a ver cómo actúas con esto. Toma. Y llega la prueba. Y esto es lo que le pasa a Pedro, por eso termina negando al Señor. Y no solamente eso, también él huye. Él no camina con Jesús por el Calvario, se esconden. Cuando las mujeres santas como María Magdalena corren a avisar que el Señor resucitó, no lo creen. Y así todo esto es parte de una prueba muy grande por la que tiene que pasar Pedro, que el Señor le anunció. Pero dense en cuenta que él pasó la prueba, pero de todas maneras humanamente siempre caminó pues muy cojo, porque no necesariamente la pasó de pie la prueba la pasó pues cayendo, cometiendo errores. Y eso es lo que nos sucede a todos nosotros al caminar con Dios. El demonio pues se vuelve muy activo, y esto no debe causarnos ningún miedo, ni ninguna inseguridad, ni preocupación. Y es más, si esto nos causa miedo, pues entonces hay que revisar mucho nuestra fe y pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Ustedes se dan cuenta que esto es una necesidad muy grande como cristianos, de pedirle al Señor precisamente eso, que aumente nuestra fe, porque es lo más importante. Necesitamos mucha fe. Yo siempre me encuentro con realidades, con la gente que conozco y la gente que el Señor va trayendo a mi vida, realidades de fe, realidades en las cuales las personas pasan por situaciones difíciles en la vida, y yo sé que están mirando al Señor aterrados o aterradas y mirando a Él: ¿por qué razón me está pasando esto, Señor? ¿Por qué razón tengo que sufrir esto? Y hay esa pregunta por dentro del corazón. A veces hasta con miedo se siente eso, pero es humano, uno no debe tenerle miedo a eso, pero tampoco puede desafiar al Señor, porque uno no puede tentar a Dios. Ustedes saben que hay niveles de niveles en lo que es preguntarle al Señor por qué. Hay santos que han dicho en muchas formas de que al Señor no se le debe decir por qué, sino para qué. Varios santos han hablado así.
Pero lo más importante de mi experiencia en relación a la fe con las pruebas duras de la vida es que yo las entiendo porque yo he vivido lo mismo. La primera vez que tuve la prueba más grande ya como misionero, que fue una prueba en la cárcel en California, que terminé en la cárcel por la venganza de un enemigo y negocios del pasado. Esto me desequilibró mucho porque yo pensé que ya todo estaba ordenado y el Señor me protegía, y me di cuenta que no, que habían cosas que tenía que solucionar y el demonio no se había quedado quieto con mi conversión, con mi regreso al Señor y a la iglesia, y mucho menos que me hubiera vuelto misionero. O sea, de diablo que era en el mundo, ahora misionero, eso no lo iba a admitir. Y entonces, bueno, eso comienza a moldearlo a uno, porque así es, la vida en Dios es un moldearse constantemente de las manos del alfarero que es nuestro Señor. Y entonces yo fui comprendiendo poco a poco eso, y al mismo tiempo el Señor, todo eso era una preparación, es una preparación para poder acompañar las almas, para poder uno sentarse con una persona que está pasando por un sufrimiento muy grande y decirle con convicción y con evidencia: el Señor no te va a abandonar. El Señor camina con nosotros, Él camina con nuestra historia, Él camina con cada instante, cada latido de nuestro corazón. El Señor es omnipresente, presente en todo y en todos al mismo tiempo. El Señor no nos abandona. Y si nosotros somos fieles a Él, pase lo que pase, Él nos saca de la tormenta, y si permite que naufraguemos en la tormenta, es porque nos tiene algo mucho mejor. Y sabemos que lo que nos tiene mucho mejor es pues la salvación de nuestra alma, la patria celestial. Qué tan importante que es siempre tener eso claro. Yo en tantísimas charlas que doy, y los que están conectados, que me conocen y han escuchado otras reflexiones mías, se dan cuenta cómo el Espíritu Santo siempre me impulsa a hablar del destino del alma, la tierra celestial, esa ciudad de luz, la Jerusalén del cielo, la escalada de la montaña de Sión hacia Dios, siempre, porque yo sé que es lo más importante de tener en la mira. Nosotros somos testigos de la esperanza, como dice San Pedro, testigos de la esperanza, y tenemos que testificar esa esperanza. Es una pregunta muy importante de hacernos nosotros: ¿verdaderamente creemos en eso? Y ¿es eso nuestra esperanza? Porque eso ya de por sí elimina el miedo a la muerte. Bueno, pues yo digo esto: la muerte es incómoda, la muerte siempre será algo que no vamos a aceptar con placer, ¿no? A no ser de que uno sea quién sabe qué, un masoquista ya muy enfermo. Pero la muerte, de repente los santos, muchos santos se han entregado a la muerte en una forma extraordinaria, pero de todas maneras la idea de uno morirse no deja de incomodarlo. Por muy santo que sea, recibe un sacudón que dice: llegó la hora, ya me voy. Y así es. Mucha gente ha visto morir a sus padres, a sus parientes, a sus amigos, en mucha paz, en el lecho de muerte. Personas que murieron en mucha paz. De todas maneras, yo estoy seguro que la muerte es una transición difícil, porque es una batalla espiritual. En el momento en que el alma se desprende del cuerpo, se encuentra con una batalla, porque entra en una dimensión desconocida, que es el mundo espiritual, y como estamos en el lugar más bajo, estamos rodeados de espíritus caídos, y cuando el alma sale del cuerpo, lo primero que se encuentra es en dónde está. Espiritualmente está en el destierro, y tiene que salir de acá, volar de acá, ascender hacia Dios, y para eso se necesita ese combustible que nos eleva, que es el amor de Dios que hemos acumulado por caminar con Él, porque eso, llenándonos de Él, es como podemos crecerle alas al alma para volar en el momento de la muerte. Pero dense en cuenta que todo esto envuelve sangre.
¿La muerte qué es? La muerte es el momento en que la sangre ya no circula, ya el corazón no bombea sangre, todo se detiene, y es más, la sangre se descompone y se pudre, porque ya dejó de fluir, ya se terminó la vida en la sangre, y esa vida que animaba ese cuerpo ha salido de ese cuerpo, y eso es el alma, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una sangre que quedó ya suspendida, que ya terminó su trabajo, que se va a descomponer y va a terminar en el polvo, va a terminar en la tierra, convertida en tierra. Por eso es tan lindo todo lo que la iglesia hace con nosotros, y darnos cuenta lo que es el domingo, el miércoles de ceniza. Yo amo el miércoles de ceniza. Cuando era niño y no entendía los misterios de la fe, de todas maneras, en alguna forma había una fascinación ese miércoles de ceniza, que nos llevaban a todos del colegio por la mañana, y éramos tantos y eran unas colas eternas, y nos ponían la cruz y todos la teníamos. Y era algo muy misterioso, era un día muy misterioso para mí. Pero después, cuando ya regresé a la iglesia, y me tocó el primer miércoles de ceniza, después de ya haber regresado a la iglesia, ese día fue un día extraordinario, porque ya no era el niño que le fascinaba el misterio del miércoles de ceniza, porque todos estaban marcados. Era un pueblo católico y no había uno solo que no estuviese marcado, hasta las prostitutas del pueblo, todos los más borrachos, los más locos, todos tenían la cruz marcada, y eso me impactaba mucho. Pero ya cuando yo había tenido mi experiencia mística y ya conocía al Señor en una forma tan extraordinaria, y su amor, su misericordia, su sangre, lo que había hecho con su sangre. El primer miércoles de ceniza fue cuando yo entré a esa iglesia en Los Ángeles y hice esa fila y llegué y me pusieron la ceniza. Yo sentí algo increíble cuando el Padre dijo: de polvo eres y en polvo te convertirás. Y esto fue como un eco que me sonó profundamente y que me recordó quién era, de qué estaba hecho, en dónde iba a terminar, y lo importante que era mi alma, lo importante que era crecer espiritualmente. Fue un encuentro muy grande con una realidad en la cual uno no está muy consciente, y yo veía cuánta gente se estaba poniendo esa ceniza, y yo pensaba, ¿cuánta gente entiende lo que el Espíritu nos quiere decir cuando nos pone esa ceniza en la frente? Que nos quiere recordar que ese cuerpo se convierte en polvo y regresaremos a la tierra, pero que entonces, ¿qué va a pasar con nuestra alma cuando salga de este polvo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el destino de esa alma? ¿Va a poder volar hacia Dios? ¿Va a quedar atrapada en las tinieblas? ¿Se va a hundir en los abismos? ¿Qué sucede? Y es importantísimo eso, porque eso nos lleva a entender el valor de nuestra sangre. Desen cuenta que cuando se habla de que el Señor compró con su sangre nuestra libertad, nos estamos dando cuenta de algo trascendental, y es que desde la muerte de Jesús en la cruz hasta su regreso, esa sangre que brotó de su costado, esa sangre sigue corriendo a través del tiempo, por medio de sus instrumentos que se cristifican, que son los santos y los mártires, sigue corriendo hasta que regrese. O sea que esa sangre no deja de fluir de su costado, constantemente fluye. Nosotros tenemos como logo en esta misión de Peregrinos del Amor un corazón atravesado por la espada, por la flecha, y también la corona de espinas sobre el corazón, y todo sobre la cruz, que fue algo que yo vi en una visión cuando comencé esta misión. ¿Y qué sucede? Que al entender esta sangre que nos compra, ¿cierto? Que nos redime, entendemos que nuestra sangre también se cristifica si nosotros caminamos con el Señor. Por eso tenemos cuerpos incorruptos en la iglesia. ¿Ustedes qué creen que sucedió, por ejemplo,
con el Padre Pío, que tiene su cuerpo perfectamente incorrupto allá en San Giovanni Rotondo. Ese cuerpo quedó así, sin corromperse, porque esa sangre no se corrompió, sino que se purificó, se cristificó, porque la misma Eucaristía convirtió a la sangre del santo en sangre de Jesús y dejó el cuerpo incorrupto. Así pasa con Santa Bernardita, de la aparición de Lourdes, la vidente. Parece que ¿cuánto hace que esa niña murió? Y miren ustedes que su cuerpo está perfectamente intacto, como dormidita ahí. Y estos milagros son importantes. Hay que entender esto. Hay billones de santos en el cielo, de todos los años que ha ocurrido, que ha existido la humanidad en el destierro. Billones. Pero son pocos los que la Iglesia permite escoger como abogados, que son los canonizados, ¿no? Interceden ante la corte celestial por el pueblo de Dios. Ustedes se dan cuenta que para poder empezar una causa de canonización, lo tiene que pedir el pueblo. Si ustedes tuvieran un santo en su pueblo, en su ciudad, en su país, y saben que es un santo por la vida que vivió y todos los testimonios que dejó de lo que hizo, entonces ustedes se reúnen con un grupo de personas y empiezan a conseguir los fondos para poder pagar todo el proceso que hay en Roma para llevar esa causa de canonización. Entonces, cuando el pueblo lo pide, el Señor les concede la gracia de entonces nombrar a esa persona como abogada, abogada de las almas, mientras están en el destierro ante la corte celestial. Pero por esa razón también el Señor permite que algunos santos queden incorruptos para que haya un testimonio físico de lo que es la transfusión de sangre, de lo que es la hostia, que es la sangre de Cristo, que entra en un cuerpo mortal de un pecador, y a medida que ese pecador va caminando con Dios, en fidelidad a Dios, con esa vida eucarística, esa Eucaristía va cambiando su sangre por la sangre del Redentor. Este es algo hermoso, extraordinario, poderoso. Por eso yo no creo que haya algo de las cosas que más odia Satanás, es la Eucaristía. Debe ser la pesadilla más impresionante. Obviamente que los sacramentos, de por sí el Señor a mí me mostró el sacramento de la confesión como un exorcismo. El padre Francesco hoy, desde Medjugorje, nos dio una lección muy hermosa sobre la Escuela de María, y también nos habló de muchas cosas como los sacramentos, entre esos el sacramento de la confesión, y hablaba de que era un exorcismo, y creo que se refería a lo que dijo un papa o algún doctor de la iglesia. El caso es que yo sé también esto porque a mí el Señor me lo mostró, porque el día que yo abandoné la iglesia fue el día que rechacé por primera vez el sacramento de la confesión a los 15 años. Y me muestra cómo el demonio no resiste un pecador arrepentido, porque él no se arrepiente, el arrepentimiento para él es una tortura. Entonces, un pecador arrepentido y absuelto por el sacerdote después de confesar sus pecados es un pecador exorcizado, porque no le queda un demonio en su vida. Y es importante entender eso, porque todo esto tiene que ver con la sangre del Señor. Porque ¿para qué se confiesa un católico? Porque va a ir a comulgar, ¿cierto? Que se va a preparar para recibir ese pan de ángeles, que es sangre del Señor, sangre y carne, pero sangre del Señor. Y esto para Satanás es
una pesadilla que no tiene nombre, porque eso quiere decir que ese católico se está cristificando y se está convirtiendo en luz y se está convirtiendo en una daga contra el mal, una fuerza arrolladora. Y esto que lo tuviéramos claro para que nos demos cuenta el poder de esa sangre. Miren ustedes, todo este tiempo que estamos viviendo nosotros sin la Eucaristía, es un tiempo difícil porque pues nosotros vivimos de los sacramentos como católicos en nuestra jornada espiritual y necesitamos fortalecernos tanto con la confesión como la comunión. Y tristemente pues no lo podemos hacer ahora muchísimos de nosotros. Y yo pienso que esta ha sido una prueba muy importante porque pues por un lado el Señor nos llama a mirarnos por dentro con sinceridad, a ver cuánto hemos construido la iglesia en nuestro corazón. Y también nos llama a apreciar esos sacramentos que no recibimos ahora. ¿Cuánto valen? A veces uno no sabe cuánto vale nada hasta que no lo pierda. Y por esa razón Dios todo esto lo permite. Mucha gente anda disgustada con el clero, con los obispos, con todo. Yo no quiero entrar en esa discusión porque, pues primero que todo, no quiero caer en manos del diablo con todas las conspiraciones y persecuciones y cosas. Hay cosas tan delicadas. Yo, por ejemplo, al principio acá en Colombia, en un momento dado, quise como participar en la política, pues desafiando, denunciando, haciendo esto y aquello sobre los comunistas, el mal que hay en las ideologías y todo. Y un día en el Santísimo me di cuenta, es que el único que puede cambiar esas cosas es Dios, es el único. Entonces yo tengo que hablar cuando tenga que hablar, pero yo no me voy a empezar a entrar en una batalla con el demonio, tratando de quitarle sus poderes en el mundo cuando el mundo se lo dieron a él, porque él mismo le dijo a Jesús: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras te lo doy. Así de que voy a pelear yo con el príncipe de este mundo, que se quede con el mundo. Yo no quiero quedarme aquí, yo no soy del mundo y del mundo me iré con la gracia de Dios, y todos los días le pido al Señor que no me va a dejar acá, porque mucha gente se queda acá y nunca sale, porque este es el estado más bajo que hay del destierro, y mucha gente no sale porque esta es una prisión. Entonces yo sí no quiero quedarme acá, y todos los días trato de luchar todo lo que puedo para que no hagan nada que permita quedarme aquí, que pueda encontrar mi libertad al final de esta vida. Entonces, en realidad, hay muchas cosas en las que uno puede caer, que son tentaciones de pensar que uno puede salvar el mundo y que puede hacer, pero la realidad es que Dios es el único que puede hacer eso. Por eso San Pablo dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Entonces, la forma de nosotros sembrar es con nuestro testimonio de vida en Dios, en el cual yo testifico que la sangre del Señor es mi vida, porque con esa sangre me compró, y de que yo creo que esa sangre es mi salvación. Es más, las oraciones donde uno se cubre con la sangre del Señor, yo las he encontrado ser muy poderosas. En estos días nosotros transmitimos la oración de comunidad por internet al público, abierto a todos, por nuestro canal de YouTube, que es su canal, el canal por donde están conectados en este momento. A las 11 de la mañana, hora de Colombia, hacemos nuestras oraciones diarias. Y en este mes de la sangre de Cristo, que es el mes de julio, estamos todos los días haciendo unas oraciones de la sangre del Señor. Y es increíble cómo se siente esa fuerza cuando uno pronuncia la sangre de Jesucristo, el poder que tiene esa sangre, de uno cubrirse con ella, de uno entender lo que es ella. Miren, des en cuenta esos pasajes tan importantes que hay sobre la sangre del Señor, la oración en el huerto, Jesús sudando sangre. Esto es algo increíble, Jesús suda sangre.
Y a partir después de sudar sangre, él lo que hace es derramar sangre, porque después lo llevan a esos juicios con los sacerdotes del Sanedrín y luego con Pilatos, Herodes, después el Calvario, luego la cruz. Todo eso sangre, 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 pero qué poder y qué fuerza la de esa sangre, tan increíble. Uno mira a Jesús todo ensangrentado, siendo exhibido por Pilatos ante los judíos, después de que lo laceraron en esa forma tan espantosa y convertido en un rey de burlas, y uno se impacta mucho con eso. Pero cuando uno profundiza en ese misterio y sabe que es Dios el que está ahí y que Dios es el que está haciendo eso, entonces uno comienza a entender de que ese hombre, ese homo, como se dice, está virtiendo esa sangre por nosotros y que se hizo rey de burlas, porque no es el mundo ni las glorias del mundo lo que está buscando. Eso no es, y nos está enseñando eso. ¿Cuántas veces no se preocupa uno porque la gente no lo quiere, porque lo persiguen, porque lo calumnian o dicen verdades de uno que a uno no le gusta, porque son cosas del pasado, mal hechas, lo que fuera? ¿Quién sabe cuántas cosas a uno lo molestan que la gente pues las utilice contra uno? Y yo siempre me acuerdo de ese Jesús exhibido por Pilatos como el rey de burlas, y digo, yo necesito estar ahí, yo necesito ponerme ahí para sanar esta vanidad, este amor propio, preocuparme por lo que dicen los demás, preocuparme cuando me hablan mal de mí, cuando me cierran puertas. Es curioso, ¿no? Yo todavía hasta el sol de hoy tengo gente que me persigue por mi pasado y utilizan todo mi pasado para eso. Y yo todavía he pagado precios de cosas hechas en el pasado, hasta recientemente, pagando el precio de los errores del pasado. Ahí en el libro eclesiástico hay pasajes donde se dicen que un hombre pasa la mitad de su vida cometiendo barbaridades y la otra mitad arreglándolas. Y yo creo que eso es muy cierto en mi vida, por lo menos, y seguramente en la vida de mucha gente. Hay gente que ha tenido la gracia de vivir una vida mucho más ordenada y más recta, pero en general muchos de nosotros, los seres humanos, cometemos muchos errores y nos cuestan mucho, y le damos comida a los enemigos, y los enemigos se alimentan de eso para atormentarnos. Por eso es tan importante la sangre del Señor, porque entonces si yo me prendo de esa sangre, y sobre todo me prendo de ese rey de burlas, y entiendo de que esa sangre que el Señor está derramando ahí después de haber sido lacerado en esa columna, esa sangre es la que me da la fuerza a mí para superar mi vanidad, mi amor propio, toda esa preocupación del respeto humano, de lo que dicen los demás de mí, de las persecuciones, de todo. Entonces ya me libero y quedo en ese Espíritu de Dios que me da libertad, que me da paz, que me hace pequeño, que no me preocupo ya de lo que los demás piensen de mí o lo que puedan decir. Y esto es una libertad importante. Y también una parte importante, ya para terminar, es buscar esa libertad real en la sangre del Señor para perderle esa aprensión tan grande a la muerte. Hablaba antes de que la muerte es algo incómodo, porque de todas maneras es un cuerpo físico que duele. Sí, ustedes saben el efecto que nos da un dolor físico, el dolor de muela, el dolor, cualquier cosa que nos duela es incómodo, el dolor es incómodo. Yo creo que las pastillas que más se venden son las para calmar el dolor, son las más comerciales, y el 99% de ellas son sin receta médica, porque el hombre vive a toda hora tratando de matar el dolor, de cualquier dolor, y por eso la muerte es el dolor más grande. Entonces por eso, pues para eso no hay pastilla, y es importante que entendamos esto. Esta pandemia, por ejemplo, es una lección importante para nosotros, porque es como la muerte diciendo, voy a entrar
y uno diciendo, no, no entres, Señor, no le dejes entrar. Y es como, este es el canto que se oye en el mundo ahora. La sirena de la muerte y todos los seres humanos, no dejes que entre, Señor, yo no me quiero morir. Y bueno, pues sucede que muchos nos infectaremos de este virus, porque este virus no lo han combatido y no se le ve un futuro cercano. Eso es prueba de que mucha gente más se va a contaminar y mucha se va a morir. Pero lo importante es esto, de que nosotros estemos claros en nuestra fe. El Señor puede fácilmente, si usted se infecta, con toda facilidad lo saca adelante y la muerte no se le acerca. Se le acerca su contaminación y sufrirá el impacto de eso, pero sigue. Yo tengo varios amigos muy queridos en este momento padeciendo eso y el Señor me ha mostrado que los va a sacar adelante y que no van a sucumbir por esa infección. Pero hay personas que sí han llegado a partir, ¿no? Y que el Señor se los ha llevado. Mire a San Francisco y Santa Jacinta Marto, los pastorcitos de Fátima, ambos murieron en la pandemia que había en ese momento y se los llevaron en esa pandemia. Pero la Virgen les había avisado que se los llevaba de niños para el cielo. La pandemia fue un instrumento. Entonces esta pandemia puede ser un instrumento de Dios para llevarse mucha gente de Él. Y morirá mucha gente que no es de Dios también, porque pues la muerte los sorprende, quién sabe en qué maldades, ¿no? Eso es, cada uno tendrá su juicio ante el Señor. El inocente y el bueno y el Hijo de Dios, pues será premiado como Hijo de Dios. Y el que no, pues será castigado en el fuego eterno, como ya lo sabemos. Por eso es importante entender que este cuerpo tiene vida, porque la sangre circula por dentro de nosotros. Y que esta sangre tiene un precio. Y que esta sangre es la que vino el Señor a redimir, esta sangre, que es mortal, que es una sangre pecadora, pero esta sangre se puede transformar. Y se transforma entregándonos a Dios sinceramente, confiando en que Él nos recibe si nosotros nos entregamos de todo corazón, pero nunca pensando que el entregarnos a Dios es alejarnos del sufrimiento y de las pruebas, no, o de las luchas de esta vida, no, porque no sabemos en qué forma el Señor nos va a purificar, en qué forma nos va a moldear y en qué forma va a hacer que esta sangre que corre por dentro de nosotros dé el trabajo que se necesita dar para cumplir la misión para la cual nacimos. Porque si fuimos bautizados y recibimos el Espíritu de Dios, es porque fuimos escogidos para ser miembros de su ejército militante de la Iglesia Católica y tenemos una misión. La mía fue interrumpida por 33 años por voluntad propia y caí en manos del diablo, pero cuando regreso a la iglesia, pues el Señor me da la oportunidad de integrarme a ella y de ser el misionero que soy hoy, un miserable pecador, arrastrando mi miseria, implorándole a Dios todos los días que no me desampare, porque ¿qué será de mí si yo estoy en mis manos, sin las manos de Él? Pues esa es mi oración diaria. Y le doy gracias a Dios por todos ustedes. Le pido a Dios que los bañe con su preciosa sangre, con la sangre de su Hijo Jesucristo, que los proteja de todo mal y sobre todo que les dé la fortaleza para tener una fe inmensa, una fe que mueva montañas, una fe que no les produce absolutamente ningún miedo de este mundo, ni de los eventos de este mundo, ni las consecuencias de lo que está pasando en este mundo. Mientras tengamos el corazón en paz con Dios, no tenemos nada que temer. Voy a cerrar con una lectura de la palabra y les leo a ustedes de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, desde el versículo 42. Los primeros cristianos perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor sobrecogía a todos y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales.
Todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Es increíble, palabra de Dios, y es increíble ver esto de que el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. ¿No les parece muy misterioso eso? Los escogidos, usted y yo, bautizados, hemos sido incorporados porque el Señor nos ha salvado, pero tenemos que correr la carrera de la salvación. Amén.